las personas que nos ven en internet en esta mañana, les damos la bienvenida una vez más. Gracias por estar en contacto con nosotros. Donde quiera que estés, en casa, en la prisión, en el trabajo, no importa. Bienvenido a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. En el día de hoy vamos a comenzar esta serie titulada Sígueme. Si eres mi discípulo, sígueme. Esta es la parte número 1 en este día. Vamos a hablar acerca del discipulado, qué significa ser un discípulo de Cristo Jesús. Y esta enseñanza o esta serie es como parte o forma de promoción para el programa que vamos a comenzar. ¿Cuándo? ¿Qué fecha? ¿Qué día? Mayo. ¿Qué día de mayo? El 1 de mayo, porque es jueves. Es jueves. Y el día del trabajo es cierto. El día del trabajo, sí. Y estamos promoviendo este nuevo curso, este programa de que se titula ¿cómo? A ver, ¿quién se acuerda cómo se titula? Nueva vida en Cristo. Póngalo ahí atrás. Eso, Nueva Vida en Cristo. Nueva Vida en Cristo son, dice, pasos básicos de la vida cristiana, dice allí el material. Y necesitamos pues comenzar esto. Aquellos de ustedes que todavía no tienen su material o su libro, nos deja saber para poderlo ordenar. Como quiera que sea, en esta ocasión lo que vamos a hacer nosotros es dar una introducción a este tema sobre el discipulado. Pero quiero también aprovechar la oportunidad y enseñarte algunas características bíblicas del discipulado y específicamente algo que vamos a ver en el día de hoy, que generalmente los creyentes no le prestan atención y tienen confusión con este tema. Ya vas a ver lo que va a pasar durante la enseñanza. Primero vamos a ver lo que es el significado de discípulo. Discípulo es persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro y sigue la opinión de una escuela, aun cuando vive en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Fíjate, esto es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Esa es la fuente de la cual lo he sacado. Es decir, la palabra discípulo no es solamente aplicable a la Biblia, es aplicable a muchas cosas. Hay gente que son discípulos de filósofos, de pintores, discípulos de políticos que murieron inclusive hace muchos años atrás. Y siguen las enseñanzas de esos políticos. Esta semana veía yo allí en internet a una amiga que tengo, donde tenemos diferentes puntos de vista políticos, pero somos amigos, como quiera que sea. Y en su página tiene allí una fotografía, pues resaltando la personalidad de dos políticos específicamente, con los cuales yo no comparto, pero ella sí. Y ella sigue esa filosofía de esos políticos que ya murieron, no están, es decir, no están vivos. Pero lo mismo pasa con nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesucristo, aunque es la diferencia con Cristo Jesús es que Jesucristo está. ¿Jesucristo está qué? Vivo. Dile otra vez, Jesucristo está vivo. Es la única diferencia. El líder nuestro al cual nosotros seguimos está vivo. Basado en esto, entonces, vamos a ver de que el significado, en realidad, si lo queremos resumir de discípulo, es aprendiz o seguidor. Eso es lo que significa un discípulo. Aprendiz o seguidor. Discípulo. Mira, yo sé, él está tan metido en la enseñanza que se le olvida hacer el clic atrás. Pero está bueno, correcto. Discípulo o seguidor. Es decir, eso es un resumen. Lo cogí fuera de base. Esto es el resumen de lo que es un discípulo. Uno que aprende de alguien y que lo sigue. No solamente que aprendes, acuérdate de eso, porque tú y yo hemos aprendido de mucha gente que no hemos seguido, ¿sí o no? Claro, no hemos seguido. Pero cuando tú miras a alguien, aprendes de esa persona. Una cosa que no he mencionado aquí, no sale, es decir, en este material, pero que surge cuando tú eres un discípulo de alguien, es la palabra admiración. Quizá lo puedes poner ahí en tus notas.
Yo soy los que pienso de que la admiración, cuando tú admiras a alguien por lo que hace, va a crear que tú seas discípulo de esa persona. Ahora te voy a decir una cosa. No tenemos que ser necesariamente discípulos en, por ejemplo, vamos a pensar un filósofo, ¿ok? Por poner un ejemplo. A lo mejor hay un filósofo que a lo mejor tú no estás totalmente de acuerdo con su filosofía o enseñanza, pero hay algunas características de ese filósofo que te admiran, y tú los vas a seguir, tú vas a seguir eso. Pudiera pasar también, por ejemplo, con políticos. Yo te voy a hablar de políticos en este día. No voy a mencionar un nombre de un político que estoy pensando ahora, porque quizás más que todo algunos que están viendo ahí en el internet, ¡ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que ese hombre diga eso? Pero hermano, en algunas ocasiones también vamos a ver en políticos, en personajes sociales, filósofos también, algunas características o cualidades que podemos admirar. Es más, no solamente que podemos admirar, que pudiéramos inclusive imitar. Por ejemplo, una de las características de algunos líderes que aún nosotros no compartimos la filosofía o sus ideas o sus enseñanzas con ellos, pero una de las características de mucha de esta gente es la persistencia. ¿Tú has escuchado eso? Gente que son persistentes y logran lo que buscan, lo que quieren. Eso es algo que nosotros podemos admirar y que nosotros podemos decir, hey, voy a tratar de imitar eso, a ver qué sucede en mí. En una ocasión hubo un político que dijo, en una conversación que había un debate, y en ese debate estaba tan importante, tan interesante el debate, que él dijo, en esta conversación, el primero que se ponga bravo, pierde. Y efectivamente, él mantuvo la calma siempre, nunca levantó la voz. El otro se volvió histérico, metió un puñetazo en la mesa y demás, se paró y se acabó. Y él dijo exactamente, les dije que el que se pone bravo pierde. ¿Tú te das cuenta? Y sin embargo, esa persona, terrible, es terrible. No lo quisiéramos tener al lado como dice el dicho, pero hay algunas cosas, hay algunas características que nosotros pudiéramos también admirar de la persona o de ese líder sin tener necesariamente que estar de acuerdo con su enseñanza o su filosofía. Por eso es que el apóstol Pablo en una ocasión dijo, examinarlo todo, ¿y qué? Y retener lo bueno. Pero si tú no lo examinas, fíjate que Pablo en esta ocasión no dice examinar solo lo que tú crees que sea bueno. No, examinar lo que todo. Cuando nosotros hacemos un estudio o un análisis de todo, nos vamos a dar cuenta que podemos retener cosas buenas, aún de personas de las cuales nosotros no seguimos, no son nuestros líderes. Yo no soy discípulo de esa persona, pero hay algunas características que pudiera admirar. Sin embargo, cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, no tenemos tanto ese problema. Cuando hablamos de ser discípulos de Cristo, no tenemos que aplicar el pasaje de Pablo de examinarlo todo. ¿Por qué? Porque yo no tengo que examinar lo que dice Jesús. Yo sé que lo que dice Jesús es divino, es lo correcto. Entonces no me tengo que preocupar de a ver qué voy a escoger y qué no voy a escoger de lo que dice Jesucristo. Entonces voy a admirar de Jesús, ¿qué cosa? Todo lo que hace Jesús, todo lo que dice Jesús, yo lo admiro. Yo soy un gran admirador de Jesús, no solamente porque Jesús es mi Salvador, fíjate. Esa es la primera razón, pero te voy a decir varias razones por las cuales yo soy admirador de Jesús. Aunque yo no fuera cristiano, yo creo que de todas maneras, conociendo las enseñanzas de Jesús, lo iba a admirar por lo siguiente. Jesús era un tipo que salía con unas respuestas incomparables. Nadie... Tú también lo mismo. Tú también sales con respuestas, sino tú también admiras a Jesús igual que yo, claro. Fíjate esto. Porque Jesús daba una respuesta que la gente no se esperaba, tremendísima. Es decir, que a lo mejor tú y yo, por mucha tarea que hiciéramos, por mucho que pensáramos, nunca pudiéramos quizás tomar la iniciativa y dar la respuesta que daba Jesús. Cuando aquella mujer vino allí delante de los pies, la trajeron delante de los pies del Señor, la prostituta, y Jesús dijo, ¿cuál fue la gran frase?
El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! Increíble. Tú sabes, déjame decirte que esa frase encierra muchas cosas muy profundas. Porque esa frase indica no solamente que el que esté libre de pecado sexual, porque ese es el tema que se estaba tratando allí. No, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, punto. General, cualquier cosita, la mínima, que tire la primera piedra. Es decir, por eso y muchas otras cosas más, yo admiro grandemente a Jesús. Y por eso yo me considero ahora un discípulo de Cristo. Pero un discípulo de Cristo con 2 llamamientos. Y yo te voy a hablar en esta enseñanza en el día de hoy, 3 llamamientos, 3 que se ven en la palabra, pero hay uno, y voy a explicar, ese no lo voy a explicar esta semana, lo voy a explicar la próxima semana. Hay uno que no es aplicable para ti y para mí, pero los 2 primeros sí, de eso vamos a hablar en esta mañana. Primero tenemos que hacer un análisis de quiénes fueron aquellos hombres que al menos a la luz de la Biblia vemos de que Jesús llamó directamente. Escucha esto, que Jesús llamó. Jesús tenía muchos discípulos y hay que hacer una diferencia entre discípulo y apóstol. Esa es una diferencia, discípulo y apóstol. Todos son discípulos, no todos son apóstoles. Y en la luz de la Biblia en esta ocasión vamos a ver que había 12 apóstoles y muchos discípulos, muchos, ¿ok? Pero vamos a ver cómo fue que el Señor llamó a los discípulos, de los cuales después de todos los discípulos que llamó a algunos para ser apóstoles específicamente. Pero vamos a ver general en esta ocasión, vamos a enfocarnos en los apóstoles, los 12 apóstoles, los cuales llamó Jesús para que los siguieran a hacer un trabajo específico. Y vamos a ver los nombres de ellos. Están en el libro de Mateo capítulo 10, del versículo 2, 3 y 4, versículos 2, 3 y 4, Mateo capítulo 10. Y esto es lo que dice ese texto bíblico. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Vamos a hacer allí una pausa para ver en esta mañana algunos, vamos a analizar a cada uno de ellos, porque es posible de que algunos de estos nombres sean nuevos para ti. Teniendo ya la lista de estos 12 apóstoles en este texto que hemos leído, entonces yo te voy a leer rapidito, porque para poder ahorrar tiempo, vamos a ver las características básicas de cada uno de ellos según el orden que aparece allí en ese texto bíblico. Ahora, quiero decir algo antes de pasar a esta descripción de estos discípulos o apóstoles. En ese texto bíblico que aparecen los 12 apóstoles, hay 2 específicamente de los cuales nosotros nos podemos referir y a lo mejor tú dices, oye, pero faltan algunos nombres. Por ejemplo, allí en ese texto bíblico, tú vas a circular o subrayar a Juan y a Mateo. Juan y Mateo, ¿verdad? ¿Quiénes nos faltan entonces ahí, tú crees? Lucas. ¿Quién dijo Lucas? Ajá. ¿Y quién más falta? Pablo. Marcos. Ajá. Marcos. O falta Lucas y Marcos. ¿Y por qué tú crees que falta Lucas y Marcos y no aparece ahí? Ellos no eran correctos. Dale un punto a este hermano, extra. Ajá. Ellos no eran apóstoles, ellos eran discípulos. Lucas y Marcos, es más, Marcos cuando sucede esto, cuando Jesús escoge a discípulos y apóstoles, Marcos, si nació, era un niño muy pequeñito, quizás un bebito o un jovencito. ¿Por qué? Porque a Marcos lo vemos de joven después en el ministerio con Pablo, que lo lleva Juan Marcos
cuando habla de Juan Marcos, aquel joven al cual Pablo rechazó en una ocasión porque se le rajó en el primer viaje misionero y le creó problemas y gastos extra y demás y lo mandó de regreso, ¿te acuerdas? Ese es ese Marcos. Pero pastor, ¿cómo es posible de que Marcos, pero aquí está en los evangelios? Claro, porque Marcos era un escribano. Escribano quiere decir aquellos que en aquel tiempo, déjame decirte, no todo el mundo sabía leer ni escribir. Es más, la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Esta cuestión de la alfabetización es algo del siglo pasado. Pero anteriormente de eso, el nivel de alfabetismo era muy alto. Es decir, personas que no sabían leer ni escribir. Y aquellas pocas personas que sabían leer y escribir, hacían de eso un trabajo, un negocio. Entonces era muy común que la gente se sentara fuera al mercado, por ejemplo, y se sentaban allí en unas mesas y eran escribanos. Y cuando tú querías hacerle una carta a alguien, tú te sentabas allí y tú le escribías. La persona te iba diciendo, mira, escribe, querida mamá, te mando a decir, ¿qué pasa con los escribanos? Que se enteraban del chisme de todo el mundo. Entonces la gente decía, si no quiero que la gente se entere de lo que yo le voy a decir, mejor que hago, mejor aprendo a leer y escribir. Escribir es correcto. Es correcto. Mejor aprendo a leer y escribir. Entonces este joven, siendo escribano, lo que hizo fue escribir lo que otra gente les dijo de testimonio. Sin embargo, sabemos que lo que escribe es cierto y es palabra de Dios, porque tanto, en este caso, Juan y Mateo, que aparecen los dos en esa lista, Juan y Mateo lo corrobora y después Lucas también lo corrobora. Lucas era un médico. Fíjate esto que interesante. Lucas era un médico. Y lo próximo que vamos a ver ahorita en el resto es decir, en la descripción de estos apóstoles, es que cualquier persona puede ser un discípulo. Fíjate, Jesús escogió como discípulo, no voy a hablar solamente de apóstol, también de apóstol, pero de discípulo, de seguidor de Cristo. Cualquier persona. Puede ser uno que sepa leer y escribir, puede ser uno que no sepa, puede ser un médico, puede ser un pescador. Aquí habían de todo, tú verás la mezcla que había aquí. Pero Lucas era médico. Se une a Cristo Jesús, no sabemos cuándo exactamente, no hay esa información, esos datos bíblicos de cuándo, en qué momento, pero se unió allí al grupo de Cristo Jesús. Fue inclusive el hombre más fiel, le fue por ejemplo a Pablo. Y Pablo inclusive lo menciona a él, que estuvo junto con él inclusive casi hasta su muerte en Roma después, muchos años después de esto que estamos leyendo ahora. Entonces ese médico, Lucas como médico, como profesional, fue un poquito más cuidadoso y detallista a la hora de escribir. Y tú te das cuenta que tanto cuando escribe el libro de Lucas y cuando escribe el libro de los Hechos, porque él escribió los dos. Él dice, por ejemplo, cuando escribe el libro de Hechos, y yo no tenía esto en mente solo esta mañana, pero lo voy a leer para que tú veas qué curioso lo que hace él. Hechos capítulo 1. Mira cómo dice Lucas. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Fíjate esto. ¿Y qué primer libro tú crees que se refiere ahí? ¿En cuál primero? En Lucas, en el Evangelio de Lucas que él escribió. Y de ahí empieza a dar toda la explicación. Pero si te vas entonces al libro de Lucas específicamente, que él escribió también, el primer versículo, mira esto, Lucas 1:1, mira cómo empieza. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esto es lo que dice Lucas. Dice, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Es decir, él mismo está aceptando de que toda esa información la recibió él de ¿quién? De otra persona. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, dice, habiendo investigado, muy importante esto, esto se dice en inglés searching, ¿ok? O un research, habiendo investigado todo esto con esmero
desde su origen, quiere decir con mucho cuidado desde el principio. Dice, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Mire qué curioso, como este discípulo se preocupa extremadamente, con mucho cuidado, él no fue testigo necesariamente de todas aquellas cosas. Él escuchaba y él se sentó entonces a escribir todo aquello que le fueron diciendo, pero dice que hizo con esmero, con cuidado, una investigación, un estudio. Es decir, no hizo lo que hacemos generalmente nosotros. Que nosotros escuchamos por ahí algo que generalmente se empieza con C. ¿Cómo se llama? Chisme. Decimos que es historia, pero es chisme. Decimos es un comentario, no, es chisme. Lo que tú comentes, escuches y comentes sin investigar y saber si es cierto o no es cierto, y aunque sea cierto, ¿por qué es cierto? Eso es chisme, mi querido hermano, es chisme. Este hombre no fue chismoso, este hombre lo que hizo fue contar una historia real basado en los datos que él fue recogiendo y de ahí sale el libro de Lucas. Ahora, dijimos que cualquier persona puede ser un discípulo. Voy a hablar, por ejemplo, por orden en este día. Primero, Simón Pedro, pescador de profesión, impulsivo, líder, impetuoso, extrovertido y contestón. ¿Te recuerdas uno de tus hijos? Había nacido para ser líder. Cristo le dio el nombre de roca, pero no actuó siempre así. Negó 3 veces a Jesús, pero después de la resurrección hizo también la triple profesión de fe y amor por su maestro, y Cristo lo confirma entonces como el líder de su iglesia. Escribió primera y segunda de Pedro. Andrés, pescador de profesión, afable, amistoso, trajo a su hermano Pedro a Jesús, trajo al niño con los panes y los peces, y hacía en silencio cosas que la gente no sabía. Jacobo o Santiago, muy importante. Hay 2 Jacobos o 2 Santiago que aparecen allí. Jacobo y Santiago aparecen como el mismo nombre generalmente. A este le vamos a llamar Jacobo primero o Santiago primero. Te voy a explicar por qué. Pescador de profesión, hijo de Zebedeo, ambicioso, trabajaba con su padre. Jesús lo llamó hijo del trueno. Era de recia personalidad y temperamento ardiente. Santiago fue el primer apóstol mártir, según Hechos capítulo 12, versículo 2. ¿Te acuerdas cuando Herodes mandó a matar a un grupo de personas? A uno de los que mata es primero a Santiago. Estoy hablando de los apóstoles, ¿ok? Juan es el otro. Pescador de profesión, cariñoso, amoroso, modesto. Es muy importante, aquellos que estén tomando nota en esta mañana, de alguna forma cuando hablamos de Juan, anota esa palabra modesto, te vas a dar cuenta por qué, porque vamos a regresar allí. ¿Ok? A ver quién se acuerda. Sensible, pero propenso al enojo, impulsivo. Fue el único apóstol que se mantuvo junto a la cruz de Cristo. Escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Quizás te llame la atención de que Juan era propenso, dice, al enojo. Te voy a decir una cosa, esto es muy particular en la personalidad de las personas que son muy cariñosas. Tú sabes, yo te quiero mucho, te amo, pero no me pinches. En algunas ocasiones explotan. ¡Auch! Sí. El quinto, Felipe, profesión desconocida, práctico, cauteloso, con sentido común, meticuloso. Jesús lo busca y lo encuentra en Galilea y le dice, sígueme, y lo siguió. Ayudó a Jesús a la alimentación de 5,000 o las 5,000 personas. Pero después lo reprocha porque aún no lo conoce y se le revela como el camino para llegar al cielo. El sexto, Bartolomé, profesión desconocida, visionario, olvidadizo, extrovertido, místico y soñador. Es el hombre sin engaño, sin hipocresía, sin tapujos. Séptimo, Tomás, profesión desconocida. Escéptico quiere decir dudoso, dudaba. Pesimista, melancólico, áspero, terco. Miraba el mundo, los sufrimientos y la vida con un extremo realismo. Este hombre, como mucha gente a veces que hace
en la vida cristiana, que se enfoca más en los problemas que en las soluciones. ¿Tú entiendes esto? Más o menos esta personalidad. Octavo, Mateo. Recaudador de impuestos, de profesión. Publicano, mente ágil, buen estadista, matemático, de gran talento, hábil, avaro, duro de corazón y corrompido por lo que hacía. Jesús lo vio en el sitio de los impuestos y le dijo, sígueme, y lo siguió. Escribió el Evangelio de Mateo. 9, o el noveno, Jacobo o Santiago II, otro más, otro. ¿Se acuerdan que les hablé de 2 Jacobos? Vamos a hablar del segundo en esta ocasión. Profesión desconocida, hijo de Alfeo. Fíjate, este nos da inclusive el texto bíblico, el dato de que es hijo de Alfeo. Y voy a explicar por qué esto en un segundito. Él es el más desconocido de los apóstoles. Aparece en la lista de los 12, pero no más. Fue escogido para ver, oír, andar y testificar. Y voy a decir algo que a lo mejor tú quieras anotar ahí. Él es el símbolo de los millares de nadie que llegan a ser alguien por la elección de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Lo voy a repetir otra vez. Él es el símbolo de millares de nadie que llegan a ser alguien por la elección de Dios. Yo soy uno de esos. ¿Ok? Yo no sé si tú lo seas, yo soy uno de esos. Que sin ser nadie, Dios hace alguien de nosotros. Digo esto porque en algunas ocasiones, mi querido hermano, cuando yo hablaba durante los anuncios en esta semana sobre el ministerio de Miriam en esta iglesia, por ejemplo, cada vez que tú compartes y le das allí en tu Facebook un share de las enseñanzas de esta iglesia, tú no me estás compartiendo a mí, tú estás compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Atiéndeme. Mi imagen se va a ver, sí, es cierto, como se ve la imagen de todo el mundo. A fin de cuentas, tú pones las fotografías tuyas allí en Facebook como quieras que vean, ¿sí o no? Entonces, la imagen se ve, pero es el mensaje de Cristo Jesús. Cuando digo esto, en esta ocasión, hermano, es que no hay que hacer grandes cosas para que Dios haga grandes cosas con nosotros. ¿Entiendes? Dios las hace con nosotros y a través de nosotros. En muchas ocasiones deberíamos ser uno de estos Jacobo o Santiago, el hijo de Alfeo. Lo otro que quería decir, de que ¿por qué menciona hijo de Alfeo? Bueno, porque en aquel tiempo no es como ahora que existía la cuestión de los apellidos. Los apellidos que en los países nuestros que son tan importantes. Chacho. Cuando tú llegas a algún lugar, ¿cómo tú te llamas? Yo me llamo Robert. ¿Pero de qué apellido eres? ¿Sabes? Porque en los países nuestros sí, ¿verdad? El apellido cuenta y pesa para mucha gente. Y si tú dices González, García o López, no, tú eres de los pobres. Tú tienes que ser de los ricos. Bueno, eso pasaba en aquel tiempo. No había apellido, no había. Entonces la gente se refería por el primer nombre. Y era, por ejemplo, cuando hablamos de José, el papá de Jesús, el papá adoptivo, ¿cómo se le llamaba? ¿José qué? El carpintero. ¿Ve? Ajá. Cuando se hablaba aún de Jesús, se decía Jesús, el hijo de María, o el hijo de Jesús, del carpintero, digo de José el carpintero. Entonces, ve, era, por eso es que se habla aquí, hijo de Alfeo. Vamos ahora al 10º, Judas Tadeo, profesión desconocida, constante, hermano de Santiago II. No hay mucho que se hable de él, de este Judas Tadeo. Pero bueno, ahí estaba. Simón, el número 11, profesión desconocida. Pertenece a la secta de los celotes. Atención con este hombre, porque mucha gente no sabe lo que pasaba con este hombre, Simón. La secta de los celotes era un partido político caracterizado por el fanatismo. Eran fanáticos, eran políticos fanáticos. En nuestra iglesia también tenemos políticos fanáticos. ¡Auch! Antes de seguir leyendo esto, déjame explicarte. Nosotros tuvimos aquí en nuestra iglesia a un hermano, una familia, un hermano, no están entre nosotros, y nosotros los queremos mucho, Luis y yo lo queremos mucho, pero cuando ellos llegaron aquí, él específicamente tenía una firmeza política izquierdista, pero y yo le decía, ¿y tú qué haces en este país con ese tipo de mentalidad? No, y con los años fue, dicen en inglés, shifting, cambiando, y ya ahora tú le hablas de política y dice, no, yo estoy aquí para defender el reino de Cristo Jesús. Hoy veníamos conversando en el carro
con Luisa y con mi suegra sobre eso, de casa acá a la iglesia, y yo venía conversando con ellos, que nosotros los cristianos tenemos la tendencia de defender demasiado los partidos políticos de nuestros países y los presidentes y preocuparnos. Y la línea cristiana no es esa. La línea cristiana, mi querido hermano, y si tú me estás escuchando en este día en internet, nosotros estamos aquí para defender el reino de Cristo, no ninguno de los gobiernos de hombres. Los gobiernos de hombres no representan los intereses de Dios ni de Jesucristo. Por eso dice Pablo, somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo, no de aquí. No de aquí. Y votamos de todas maneras en las elecciones y todo lo demás, pero a mí tú no me vas a ver en ningún de esos riots, ni, ¿cómo se dice? Ninguna de esas protestas, ni con carteles. No, yo nunca he hecho eso, ni lo voy a hacer jamás en la vida. Si lo hago es para decir a la gente, Cristo te ama. Arrepiéntete que Cristo viene pronto, ¿me entiendes? Pero no por cuestiones políticas. Pero este hombre, Simón, lo voy a leer otra vez, Simón, profesión desconocida, pertenece a la secta de los celotes, partido político caracterizado por el fanatismo. Quizás se decidió a seguir a Cristo, abrigando la idea, escucha esto, de un Mesías libertador, con la esperanza de una victoria política, porque eso es lo que la gente pensaba, Jesús es el que viene, es el rey de los judíos, nos va a liberar de los romanos. Pero escucha esto, pero a medida que cambiaba con Jesús, o caminaba con Jesús, a medida que caminaba con Jesús, iba cambiando. Sus ambiciones políticas cambiaban en ambiciones pacifistas. Su mentalidad militar cambió en mentalidad misionera. Hizo suya las metas y motivos del maestro. Algunos deberían ser un Simón. Y número 12 y último, ya tú sabes a quién hemos dejado hasta el final, según esta lista, Judas Iscariotes. Y este Judas, fíjate que hay dos Judas, este Judas dice profesión desconocida, no sabemos lo que hacía como profesión. Apariencia de espiritual. Es más, de todos los apóstoles, no en serio, de todos los apóstoles, el que tenía más apariencia espiritual era Judas. Sin embargo, fue traidor. Jesús lo llamó también a él y le dio el nombre de apóstol. Tuvo las mismas oportunidades que los demás. Vio y oyó lo que los otros vieron y oyeron. También anunció el reino, pero fue el apóstol desertor. Y ya ustedes conocen esta historia. A mí siempre me ha dado la atención algo muy interesante. Yo he aprendido a través de los años de escoger en la iglesia para las cosas que se van a hacer personas con la inclinación o la preparación para el ministerio que van a hacer. Es decir, si tú quieres cantar, pues tienes que tener por lo menos voz. No te me pares aquí y desafines, tú sabes. Hermano, hiciste un buen trabajo hoy tú en la música especial, excelente, pero no todo el mundo tiene ese don de poder cantar. Entonces, eso es una. Para la administración también. Entonces, a la administración específicamente, por ejemplo, me llama mucho la atención de que Jesús tenía tremendo líder administrativo. ¿Quién era? No era Judas. Mateo. Muchacho, Mateo trabajaba para los romanos como recolector de impuestos. Ese hombre era un contador, era un matemático. Tú no podías trabajar claro, era un CPA. Tú no podías trabajar para el gobierno romano recolectando impuestos sin saber contar bien. Y esa gente era bien ducho para contar, porque una de las cosas que se aprende en la historia bíblica era que los recolectores de impuestos eran también, ¿qué cosa? Ladrones. Se la volaban. Allá no existía computadora ni control de ahora. Entonces ellos tenían que tener las cuentas muy bien, cuidadosamente hechas para que los romanos no se dieran cuenta que se estaban echando el billete en el bolsillo. Para que tú lo sepas. Ese hombre tenía tremenda preparación. Si hubiera sido yo hubiera escogido a Mateo, porque Mateo se convierte. Y claro, después que se convierte, el hombre es santo, tanto que escribe uno de los evangelios. ¿Sabes? La conversión cambia a la gente. Cristo cambia a la gente. Y si tú recibiste a Cristo pero no has cambiado, entonces tenemos que dudar de tu salvación en realidad. Sin embargo, Jesús escogió a Judas, que salió el peor de todo. Por alguna razón, y yo siempre he dicho para que nosotros aprendamos también de esta experiencia de ser traicionados por uno de los nuestros. Quiero dar una nota interesante en este día
para aquellos que toman nota también, algunos de los maestros bíblicos o eruditos invalidaron a Matías, que Matías fue el apóstol que escogieron después que Judas se suicida, él se ahorca. Y entonces los apóstoles escogen a Matías, pero algunos de los, es decir, como el apóstol número 12 otra vez, pero algunos de estos eruditos piensan de que esa posición le pertenecía a Pablo. Yo también lo creo así también, teológicamente hablando. Pero bueno, los apóstoles hicieron una decisión de acuerdo a la autoridad que le había dado Jesús a ellos de tomar partido de decisiones dentro del desarrollo de la iglesia. Ahora, pues te voy a hacer una pregunta en esta mañana que tenemos que analizar. Cuando hablamos de que Jesús llama a estos hombres y los llama, escúchame, primero como discípulos, me dice, ¿para qué fueron llamados? ¿Para qué fueron llamados estos hombres? A lo mejor tú quieres, ahí tienes la oportunidad de hacer algunas notas ahí en la parte de atrás de tu boletín. Dice ahí para qué fueron llamados. Número 1, fueron llamados para ser discípulos o aprendices. Discípulos o aprendices. Esto quiere decir de que estos discípulos o aprendices, mientras tú eres un discípulo o un aprendiz, tú puedes continuar en tus actividades seculares y si eres un discípulo de Cristo. Todos ustedes son discípulos de Cristo, espero que lo seas. Si has sido llamado por Cristo y sigues trabajando en tu trabajo, pero entonces te involucras en el trabajo de la iglesia. ¿Entiendes cómo es esto? Ese es un llamado. El otro llamado es número 2. Fueron llamados para ser ministros. Ministros. Los ministros, cuando Dios los llama para ser ministros, los invita entonces a que dejen su vida secular y se dediquen a la iglesia. La iglesia los sostiene. El trabajo misionero de la iglesia sostiene a estos que han sido llamados como ministros. Los estoy llamando por orden, los estoy mencionando por orden. Primero discípulo o aprendiz, después ministro. Y el último de los llamados fueron llamados a ser apóstoles. Hoy no vamos a hablar de este llamado de los apóstoles, lo vamos a hacer la semana que viene. Pero vamos a hablar de los dos primeros en esta mañana, el llamado a ser discípulos y el llamado a ser ministros. Estos hombres fueron llamados a las dos cosas. Y quiero en los próximos minutos que nos quedan en esta mañana enseñarles cuidadosamente cómo fue de que Jesús hizo dos tipos de llamado, mi querido hermano, aunque en algunas ocasiones pensamos que es uno solo. No, fueron dos, te los voy a mostrar. Vete a Juan, capítulo 1, comenzando en el versículo 31. Juan, capítulo 1, comenzando en el versículo, 35. Juan 1, 35. Juan 1, 35. Dice así. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. En esta ocasión, cuando habla de Juan, escúchame, ¿quién es el escritor de este escrito? ¿Quién es el autor de este escrito? ¿Él mismo no? No, él mismo no. Él mismo todavía no. Te voy a decir por qué. Porque cuando dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, ahí no está hablando de Juan el Evangelista, está hablando de Juan el Bautista. Había dos Juanes. Si nosotros leyéramos un poquito más adelante, es decir, antes del versículo 35, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de una de las predicaciones de Juan el Bautista. Pero estaba Juan el Bautista y dice que Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. ¿Cuántos discípulos dijimos? Dos. Vamos a identificar los dos que estaban allí, ¿ok? Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Es decir, esos dos discípulos eran discípulos, dijimos, ¿de quién? ¿De qué Juan? De Juan el Bautista. Eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Jesús pasó, Juan el Bautista dice, mira, ese es el Cordero de Dios. Y estos dos discípulos que hicieron, se fueron detrás de Jesús. Fíjate lo que está pasando aquí. ¿Ok? ¿Estás conmigo, iglesia, en esta mañana? Ok. Versículo 38. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro, dice la palabra. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, es decir, dónde vivía.
Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Es decir, estos dos discípulos de Juan el Bautista ven a Jesús, lo siguen, le preguntan, Jesús los invita a su casa, van y dice que a partir de ese momento estos dos discípulos empiezan a seguir a Cristo Jesús. Ahora mira lo que sucede aquí, qué interesante. Porque vamos a preguntarnos, bueno, ¿y quién eran esos discípulos? Porque eso es lo que queremos saber, ¿verdad? ¿Quién eran los dos discípulos? Bueno, mira, dice aquí el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Ya sabemos que de los dos, uno, ¿cómo se llama? Andrés, ¿ok? Fíjate esto. Versículo 41. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, piedra. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Ahora, vemos ahí una lista de cómo se fueron llamando unos a unos, ¿verdad? Unos a unos, ellos fueron trayendo delante de Jesús a nuevos discípulos. ¿Entiendes esto? Y dijimos que el primero de los dos discípulos de Juan el Bautista, el primero, ¿cómo se llamaba? ¿Y el segundo? No. No aparece el nombre. Mira para que tú veas. No aparece el nombre. Bien interesante. Tenemos una matemática que hacer aquí. Feliciano dice, me sacó de onda el pastor esta mañana. ¿Cómo eso? Yo pensé que me la sabía. No. Andrés. ¿Tú sabes cómo se llamaba el segundo discípulo? Roberto. El primero se llama Andrés. El segundo discípulo de Juan el Bautista se llamaba Juan. Era el mismo. Es Juan, el evangelista, que está escribiendo en este momento. Y tú dices, pastor, ¿cómo tú sabes? Te voy a decir cómo. Cuando yo te hablé esta mañana de las características de Juan, te di una palabra y dije, escríbela. ¿Cuál es? Modesto. Qué bueno. Mira, ella está apuntando. Modesto. Juan era un tipo muy modesto. Él nunca hablaba de él, te lo voy a probar. Vete ahora a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, comenzando en el versículo 1. Y en Juan capítulo 20 estamos hablando de el hecho, lo que sucedió enseguida después de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Estás conmigo hoy? Hello. ¿Estás conmigo? Ok. Mira lo que dice aquí. El primer día de la semana, muy de mañana. ¿Quién está escribiendo aquí? ¿Estamos diciendo? ¿Cuál de estos Juan es? El evangelista ahora, el evangelista. Igual, el otro, en Juan anteriormente, en el primer texto, escribe Juan el evangelista hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era pariente de Jesús. Vino antes que los discípulos, preparando, en realidad, sí, dicen algunos que primos, hay un parentesco allí. Decimos esto porque las mamás es que las que eran primas, no ellos dos. Ellos no eran primos, ellos son parientes, ¿entiendes? Entonces, él viene predicando sobre Jesús. No viene hablando del primo, viene hablando sobre Jesús, que iba a ser el Mesías, correcto, el Mesías, muy bueno. Entonces aparece antes de que todos los demás discípulos. Uno es Juan el Bautista y otro es Juan el Evangelista. Ahora está Juan el Evangelista. Estamos en Juan capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién era aquel otro discípulo a que Jesús amaba? El mismo, si él se amaba. Claro, fíjate que inclusive es Miguel Ángel, se llama, el que pintó la Santa Cena. Ese cuadro pinta a Juan sentado a la derecha, es decir, mirando
en realidad si miramos de frente estaría sentado sino a la izquierda, mirando el cuadro de frente está mirado a la izquierda. Pero tú ves a Juan recostado en el hombro del Señor, porque eso es lo que dice la palabra, que eso era común, que había una relación de cariño entre Juan y Jesús. Y por eso dice aquí, otra vez el versículo 2, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, es decir, él es el mismo, él no dice, fue a ver a Pedro y a mí. No. Dice, al que Jesús amaba. Es decir, para dejarlo allí, ¿me entiende la modestia? Y seguimos leyendo, dice, se han llevado del sepulcro al Señor y sabemos dónde lo han puesto. Y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro, escucha esto, y el otro discípulo, ¿quién era el otro discípulo otra vez? El mismo. Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero al sepulcro? Juan llegó primero al sepulcro. Entonces te das cuenta que en sus escritos, él es muy cuidadoso y él no escribe, él no dice que era él ese discípulo. Por eso cuando regresamos allí a Juan en el capítulo 1, del 35 al 51 que leímos anteriormente, nos vamos a dar cuenta que dice al principio en el versículo 31 de que Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Y vemos que él identifica a uno como Andrés, pero después no vemos cuál es el segundo, porque es el mismo. Él es uno de los discípulos que estaba sentado allí con Juan. Es decir, con Juan el Bautista. Dejó de ser discípulo de Juan el Bautista para ser ahora discípulo ¿de quién? De Cristo. Estamos hablando de discipulado. Ahora te dije que había dos llamamientos. El primero era un llamamiento ¿qué? ¿Hacer qué? Discípulo. Y el segundo llamamiento era para hacer ¿qué cosa? Ministros. Este es el que vamos a ver ahora a continuación. Y último, mira. Vamos entonces ahora el llamado para ser ministro. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Te voy a decir que generalmente pensamos de que Mateo capítulo 4 y Juan capítulo 1 se refiere a el mismo evento, pero no lo es. Te lo voy a mostrar por qué. Mira lo que dice aquí. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejando las redes, la barca y a su padre, los siguieron. Y tú vas a decir, pero pastor, es muy parecido. Es parecido, pero no igual. Te voy a decir por qué. Porque en el primer relato que nosotros vimos, es Andrés quien trae a Pedro a los pies de Cristo. Aquí no, en este relato dice de que Pedro llama a los dos. Llama a Pedro, dice allí, Jesús vio, estoy en el versículo 18, Jesús vio a los dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando las redes al lago, pues eran pescadores. ¿Entiendes esto? Y Jesús los llama a los dos. Yo quiero que tú entiendas esto, mi querido hermano, en el primer relato de Juan capítulo 1, Andrés no estaba pescando, estaba con Juan el Bautista. Y voluntariamente con Juan el evangelista, o quien viene a ser el evangelista después, siguen entonces a Jesucristo. Esto quiere decir que son dos eventos diferentes. Ya después que siguieron a Cristo Jesús y eran discípulos. Y también dice Juan capítulo 1, después del versículo 35, de que nos cuenta ahí cómo fue que unos fueron trayéndose unos a otros a los pies, es decir, a conocer a Cristo como el Mesías. Ya después que eran discípulos de Cristo, ahora Jesús los llama en otra ocasión a ser discípulos ministeriales, a ser ministros de Él. Y tú vas a decir, pero pastor, en esta segunda ocasión, cuando estábamos leyendo allí en Mateo capítulo 4, ¿están todos reunidos igual los mismos que estaban en el otro lugar? Claro que sí. Pero ¿tú crees que Jesús es tonto?
Mira, si yo, por ejemplo, quisiera encontrar de pronto y hablar, vamos a decir, con Tito, con Carlos, el esposo de María Gabriela, con, ¿cómo se llama el esposo de Daniela? Con Kendrick y con Andrew, si estuviera por acá de viaje, por ejemplo, ¿a dónde iría yo? ¿A las fincas? ¿A las fincas? Claro. ¿Por qué? Porque estos hombres trabajan en la finca, con caballos. Entonces yo sé que si yo me voy a la finca, los voy a encontrar a todos ellos allí. No me voy a ir a McDonald's, ni a los hoteles, ni a los restaurantes. Claro. Sino ¿a dónde? A las fincas. Jesús también. Jesús iba a llamar a un montón de hombres. ¿Dónde iba a ir? ¿Al centro de la ciudad? No, eran pescadores. Y él sabía que él necesitaba ahora gente que lo ayudara a ministrar. No solamente sígueme porque yo quiero ser cristiano, sino ministros. Y entonces se fue ¿dónde? Allí a donde estaban a los pescadores, al lago, al agua. O al mar. Pues estamos hablando de un lago porque esto era un gran lago. Y se fue allí a buscar a todos juntos. Y los encuentra en cadena de la misma forma que le fueron llegando al principio como discípulos. Aprendemos entonces de que Dios, algunos de nosotros, digo algunos de nosotros porque yo soy uno de ellos. A mí Jesús me llamó como discípulo de Cristo Jesús cuando yo tenía muy temprana edad. Yo me convertí antes de los 10 años. A los 12 fui bautizado, a los 12 años de edad. Y a los 20 Jesús se acercó otra vez a mí y me llamó al ministerio. Otro llamamiento más, donde yo tenía la opción de decir sí o no. Y por la gracia del Señor, este año llevo cumpliendo 30 años en el ministerio pastoral. Y no quiero hacer otra cosa que lo que estoy haciendo. Y es posible, escúchame, es posible que Dios esté llamando a algunos de ustedes. Primero, a ser discípulos de Cristo. Porque mucha gente dice, yo soy discípulo de Cristo. No, mi hermano. Hay una diferencia entre ser creyente y discípulo. Había mucha gente que eran creyentes, pero nunca siguieron a Cristo. Tú puedes ser creyente. Tú crees en Cristo, pero tú no lo sigues. Tú no haces lo que Cristo espera que tú hagas. Tú no compartes el evangelio con otra gente. Tú no invitas gente a la iglesia. Tú no te preparas. Tú no oras lo suficiente y lees la Biblia lo suficiente para poder impactar a los amigos y familiares y la gente que está al lado tuyo. Si tú no haces eso, tú eres solamente un creyente. Un discípulo es el que sigue a Jesús. Lo sigue y otra gente te sigue. Es más, tú como discípulo te vas a convertir después en un líder también. Porque va a haber gente que te va a seguir a ti, comenzando con tu familia. Eso es un verdadero discípulo. Pero después de eso es posible que a muchos de ustedes Dios los esté llamando para ser ministros, además de discípulos. Y cuando Dios te llama para ser ministro, la cosa cambia. Porque en el ministro el Señor te dice, déjalo todo y sígueme. Y la semana que viene te voy a dar algunas de las instrucciones para poder ser no solamente discípulo, voy a hablar del discípulo también un poquito, pero también del ministro, qué es lo que espera Jesús que hagamos nosotros y el sacrificio que es necesario hacer para ser no solamente un discípulo, sino también un ministro de Cristo Jesús. En este día yo quiero que tú te vayas a tu casa con esto en mente, que lo analices, que ores y que pienses si Dios te está llamando a ti a hacer una decisión a favor de Cristo Jesús en uno de estos llamamientos. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en esta mañana. Y para ti que nos miras también allí en internet, la enseñanza sigue siendo la misma. Piensa si es posible que tú estés sintiendo el llamado de Cristo Jesús. Primeramente, si no conoces a Cristo, yo te invito en esta mañana de que tú le entregues tu vida a Cristo Jesús. Y ahí en oración tú le digas a Dios, Señor, entre en mi corazón, perdóname mis pecados, dame una nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero sentir y disfrutar de esas bendiciones que tú tienes para mí. Entrégale tu vida a Cristo en esta mañana. Dios te perdona y te hace parte de su pueblo y te decimos en este día bienvenidos a la familia cristiana. Pero es posible también de que si ya tú conoces a Cristo, Dios entonces te está haciendo un llamamiento a que seas no solamente un creyente, sino un discípulo de Cristo Jesús. Pero es posible también que Dios te esté llamando a ti al ministerio, a entregarles tu vida a Él, a servirle por el resto de tus días para predicar la palabra de Cristo Jesús,
Te lo digo como pastor, nunca te vas a arrepentir de eso. Es el llamamiento más grande que Dios nos puede hacer. Es el privilegio más grande que yo he tenido en mi vida, el haber sido llamado y escogido por Dios para predicar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú nos llamas. Dice tu palabra, oh Dios, de que tú nos escogiste a cada uno de nosotros aún antes de la formación del mundo. Gracias, Padre, porque tú nos conociste y nos predestinaste no solamente a un llamamiento espiritual para ser hijos tuyos, para ser creyentes, sino también para ser discípulos y encima de eso para ser ministros, para impactar la vida de mucha gente. Yo te pido, oh Dios, de que tanto aquí en nuestra iglesia o aquellas personas que nos ven en internet o en casa en esta mañana, cualquier persona que esté sintiendo de que tú lo estás llamando, Señor, que ellos respondan positivamente a ese llamado y que tú pongas tus manos sobre ellos y les unjas como lo hiciste conmigo, con muchos otros ministros más. Y les dejo, oh Dios, una porción doble de tu espíritu para el ministerio que ellos van a realizar. Oro en esta mañana, oh Dios, por todos los pastores hispanos, americanos, chinos, no importa, alrededor del mundo, a los cuales tú has llamado y los cuales te servimos, oh Dios, incondicionalmente, para compartir el evangelio con las personas a nuestro alrededor y para que un día podamos recibir a Cristo Jesús en su gloria y entregarle en sus manos a la novia que nos confió, a la iglesia. Y como dice Pablo, en ese día, Señor, nos presentaremos delante de ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Gracias una vez más. Gracias por la oportunidad de haber compartido tu palabra, Señor, y el resultado lo dejamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y tu pueblo dice amén y amén.